Estamos compartiendo Descontracturados en el Aire con la conducción de Paula Pocoic. Bien. Vamos a hablar de la zona cervical de nuestro cuerpo, de nuestro cuello, de nuestra cabeza. Vamos a hablar de, en esta vida moderna, todas las malas posturas y todos los malos hábitos y tal vez también las exigencias que hacen que mi cuello, mi cabeza, la zona de mi garganta estén apretados, tengan una mala posición y me traigan determinadas consecuencias que pueden ser dolores, molestias, agobio. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es que mi columna vertebral es una sola, ¿sí? Que está formada por las cervicales, las dorsales, las lumbares y el sacro. Las cervicales son la parte que, para los que no conocen, la parte de la columna vertebral que está formada por 7 vértebras, que está apenas termina mi cabeza. Si yo me toco la parte de atrás, hay un hueco que se llama hueco occipital, que si ustedes con sus 2 manos se llevan hacia la zona donde termina la cabeza, que tenemos la base de cráneo y tenemos un hueco. Ese hueco se llama hueco occipital. Debajo del hueco occipital aparece la primera vértebra cervical y llega hasta donde comienza la espalda, ¿sí? Que ahí comienzan las dorsales. Las cervicales son cóncavas hacia afuera. Esto quiere decir que tienen una curva redondeada hacia afuera. Esta curva es sumamente necesaria. Tiene que ver con poder sostener la cabeza, ¿sí? La columna es como una S. Las cervicales son cóncavas hacia afuera, las dorsales son cóncavas hacia adentro, las lumbares son cóncavas hacia afuera y el sacrocoxis es cóncavo hacia adentro, ¿sí? Cada porción de columna tiene una curvatura hacia un lado y se alternan. Las cervicales y las lumbares tienen una curvatura complementaria, ¿sí? Son anatómicamente complementarias porque tienen para el mismo lado la curva y esta columna permite que yo pueda tener esta posición erguida sin caerme por la ley de gravedad. La función de las cervicales, como les decía antes, entre otras cosas, es sostener la cabeza. La cabeza pesa muchísimo, es una de las partes del cuerpo que más pesa. Cuando las cervicales se rectifican es cuando pierden esta curvatura y esto hace que los músculos del cuello tengan que ayudar a sostener la cabeza rigidizándose y contrayéndose. Y produce mucha contractura cervical. Y cuando es excesiva la curvatura, lo mismo. Muchas veces, por posiciones corporales o de trabajo, hacen que nuestras cervicales se agudicen más para un lado o para el otro. Ustedes tienen que tener la idea que para que las cervicales estén relajadas y en eje, tenemos que tener la mirada a la altura de los ojos y el mentón queda levemente apuntando hacia el pecho, levemente. Si yo tengo la mirada mucho más arriba de mis ojos y el mentón más apuntando hacia arriba, estoy tirando la cabeza hacia atrás y eso no es bueno para las cervicales. Hay gente que ya tiene por costumbre tener la cabeza hacia atrás como posición corporal y no nos damos cuenta y estamos horas y horas y horas con la cabeza para atrás. Levemente, capaz que no es exagerado, pero esto hace que la zona cervical tenga que modificarse, no es la posición más correcta y los músculos se tensen y las cervicales también se tensen. Lo mismo si tengo la cabeza más tirando hacia adelante, si mi mentón está apuntando más hacia el pecho, si la mirada está más hacia abajo, también es como que llega un momento que hay músculos que se hiperextienden y tienen que sostener más. Entonces lo ideal para que ustedes puedan como visualizarlo es tener la cabeza, si yo estoy sentado o parado, mis ojos tienen que quedar la mirada a la altura de los ojos, ¿sí? Ni más abajo ni más arriba. Y el mentón tiene que estar acomodado levemente hacia el pecho, levemente, ¿sí? Tengo que sentir entonces que el cuello queda ubicado ahí, aflojar un poquito la boca y me voy a dar cuenta ahí que estoy en una posición correcta. Pueden mirarse en un espejo, no es lo ideal, yo siempre recomiendo que se miren para adentro, pero en un principio pueden mirarse en un espejo para darse cuenta si tiran para atrás la cabeza o para adelante.
Ahí sería la posición correcta de la cabeza, como les decía antes, con la mirada a la altura de los ojos y el mentón apenas empujando hacia el pecho, apuntando. Bien, si yo me pongo en esta posición y giro la cabeza para un costado y giro la cabeza para el otro, me voy a dar cuenta del movimiento. Puedo ponerme un dedo en ese hueco occipital. Este es un ejercicio interesante. Me pongo un dedo en ese hueco que está atrás de la cabeza, apunto con los ojos a la altura de mi mirada y movilizo la cabeza para un costado y para el otro, y voy a sentir como la cabeza gira con ese hueco alrededor de la primera vértebra, que se llama atlas, que es la vértebra cervical. Si yo hago ese ejercicio suavemente, con el dedo puesto en el hueco, llevando para un costado, para el otro, lento y respirando, voy a empezar a aflojar todas las inserciones musculares que están en la zona de la base del cráneo y de la columna. Es muy interesante poder, por ejemplo, respirar profundo. Cuando voy a hacer el ejercicio, tratar de estar sentado, con los pies bien apoyados en el piso, sin quebrar la zona lumbar, basculando un poquito la pelvis hacia adelante. Bascular la pelvis hacia adelante significa llevar un poquito las caderas hacia adelante y la espalda hacia atrás. Tengo que sentir que la curvatura lumbar se achica, que no está tan pronunciada. Y ahí, bien sentado, con los pies apoyados en el piso, con las lumbares protegidas, puedo respirar profundo, llevar la cabeza hacia un costado, sentir cómo se mueve la cabeza alrededor de la primer cervical, cómo este hueco hace este juego. Respiro nuevamente, largo el aire, voy hacia el otro lado, me detengo, vuelvo a respirar, llevo la cabeza hacia el centro y ahí me voy a dar cuenta que la cabeza está en eje y que se puede mover hacia los dos costados. También esta vértebra cervical permite que dejemos caer la cabeza. Entonces está bueno hacer el ejercicio de dejar caer la cabeza y sentir cómo desde la primera vértebra la cabeza puede caer. Y ahí también hacer movimientos para un costado y para el otro. No estaríamos en la posición que tiene que estar la cabeza cuando uno está de pie, pero como ejercicio está bueno siempre trabajar hacia abajo, más que hacia atrás, ¿no? Dejo caer la cabeza, siento que se estiran los músculos del cuello y también voy hacia un costado y voy hacia el otro en forma muy lenta, respirando cada vez que llego a uno de los costados, deteniendo el movimiento, sintiendo los músculos que se mueven, ¿sí? Esto lo puedo hacer 6, 7, 8, 10 veces para cada lado muy lento, siempre registrando la posición corporal y vuelvo a poner la cabeza en eje, buscando nuevamente la posición correcta de la cabeza, con los ojos mirando a la altura de la mirada, ¿sí? Ni más arriba, ni más abajo, con el mentón levemente apuntando hacia el pecho, aflojar la boca. Yo los invitaría también a que registren algo corporal muy importante. Si ustedes aprietan mucho la mandíbula y aprietan los dientes y se tocan la zona de los músculos del cuello, se van a fijar cómo por delante y por detrás todos los músculos se tensionan, se contraen. Pruébenlo, aprieten bien la boca y con sus manos contacten con la zona del cuello, contacten con la zona de la garganta y van a descubrir cómo estos se extensan muchísimo más. Aflojen la boca, aflojen la lengua, separen los dientes y vuelvan a tocarse y fíjense cómo los músculos se relajan muchísimo más. Muchos temas cervicales provienen, como habíamos dicho en otros programas, del bruxismo, de la tensión en la mandíbula, del exceso de apriete en esa zona. Entonces, cuando hacemos los ejercicios, está bueno también aflojar la boca, aflojar la lengua, poner en eje la cabeza y sentir con nuestras manos cómo se van aflojando los músculos del cuello y de la garganta. Y también para ayudarnos a aflojar el cuello y la garganta podemos hacernos un masaje en la zona de la boca, de los maxilares, de la articulación, ayudándonos a aflojar toda la zona bucal y ahí vamos a ver cómo también ayuda la zona del cuello, aunque no estemos tocando la zona que más nos duele.
Como les digo siempre, cuando uno va a hacerse un automasaje o cuando uno va a hacer un ejercicio para sentirse mejor, es muy necesario brindarme también la intención de bienestar. Así como cuando uno le va a dar algo a alguien, los que somos terapeutas todos lo sabemos, preparamos el lugar, nos preparamos nosotros, le queremos brindar lo mejor al otro, estar conectados, concentrados con una linda musiquita. Cuando nos vamos a dar un automasaje o tratar de relajarnos porque algo nos está molestando en nuestro cuerpo, está bueno que también nos podamos brindar un espacio de tranquilidad con una intención de ayudarme a mí mismo, con la conexión y la idea de poder bajar los decibeles y trabajar con mi cuerpo de manera consciente. Entonces cualquier mimito que nos hagamos, como yo les decía recién, también puede ser que yo aprenda una técnica de reflexología en manos o en pies y mientras miro televisión lo haga, y está bueno y siempre sirve. Pero hay un momento del día, y esto es genial, que está genial que podamos brindarnos aunque sea 10 minutos de sentarnos a solas, tranquilos, con una buena música, con un rico aroma, a hacer ejercicios, a brindarnos relajación, a registrar nuestro cuerpo, cómo se siente, cómo está, qué está necesitando para poder soltar y estar mejor. En el caso de hoy estamos hablando de las cervicales, estamos hablando del cuello, de la garganta, como zona contraria al cuello y paralela, ¿no? Que cuando se tensa una, se tensa la otra. Estamos hablando de cómo la boca y cómo la tensión en la mandíbula y el apriete de dientes tensiona todos los músculos también de la garganta y cervicales, cómo el cuerpo es una unidad y cómo hacer para ir aflojando. Recuerden también que la columna es una, entonces siempre que hacemos un ejercicio, hoy estamos haciendo para cervicales, el de girar la cabeza suavemente para un lado y para el otro, colocando nuestros dedos, habíamos dado al principio del programa, en el hueco occipital, que es el hueco que tenemos detrás de la cabeza. Y dejando esos dedos fijos ahí, girar la cabeza para un lado o para el otro, estos dedos van a ir ejerciendo un masaje. Trabajar con la respiración es fundamental, pero además de hacer este ejercicio que ya habíamos hecho hace un ratito, está bueno que al terminar el ejercicio movamos toda la columna. Siempre la columna, a pesar de la zona que esté dolida, contracturada, lesionada, es una. Entonces cuando yo tengo un tema en algún lado de la columna, el resto de la columna también se tiene que adaptar. Entonces, después de hacer este ejercicio de la cabeza, está bueno que pongamos nuestras manos sobre las rodillas y vayamos con la columna hacia atrás y hacia adelante, como si hiciéramos el gato que se hace en el piso, pero lo podemos hacer sentados, sin necesidad de tener una colchoneta, de ponernos en 4 patas y hacer el famoso gato que se hace en muchas clases de gimnasio o de yoga. Yo puedo estar sentado y colocar mis 2 manos sobre las rodillas y llevo toda la espalda hacia atrás, haciendo la curvatura, sostengo, llevo la espalda hacia adelante y no necesito demasiado tiempo, ni demasiado movimiento de mi cuerpo, ni demasiado estar a solas para que nadie me vea. Puedo estar sentado en el trabajo frente a la computadora y hago un ratito de movilización de columna hacia adelante y hacia atrás, que a nadie molesta, que no es exagerado, que no hace ruido y que a mí al final del día, si lo hago 2 o 3 veces, voy a llegar diferente. Este ejercicio de la cabeza también lo pueden hacer en el trabajo porque es muy sutil, no necesita ni de que esté tirado en el piso ni que tenga grandes espacios. Me llevo el dedo hacia el hueco occipital y hago el ejercicio hacia un lado y hacia el otro, respirando. Y si yo durante las 8 horas de trabajo frente a la computadora, los que trabajan tantas horas sentados y en esta posición, una vez por cada hora y media me pongo y hago un par de estos movimientos, yo les puedo asegurar que van a llegar al final del trabajo y al final del día y de la jornada y a la hora de descansar con el cuello mucho más flexible, con mucho más despejada la cabeza. Así que se lo sugiero. A veces no es necesario grandes movimientos ni grandes clases de gimnasia, que son bárbaras y geniales, pero en lo cotidiano y en el minuto a minuto podemos tener varios clichés o tips como para no llegar tan cansados sin necesidad de dedicarle mucho tiempo. Miren el dedo gordo, en los 2 dedos gordos de sus manos, en el pulgar, en la zona que no, la zona en el borde que no limita con el otro dedo, ¿sí? Estoy tratando de explicárselos, al no tener imágenes es más complicado. O sea, no el borde que
toca con el índice, sino el borde que queda como en el aire. En ese borde que queda como en el aire, en el costadito, desde la articulación del dedo hacia la zona de la mano, ahí vas a poder trabajar haciendo presiones o caminando con el pulgar, ¿sí? O haciendo circulitos con bastante fuerza. Primero empezar despacito. Ese es el reflejo de cervicales. Como la mitad del cuerpo se refleja en una mano y la otra mitad del cuerpo se refleja en la otra mano, la mitad de las cervicales quedan en una mano y la otra mitad quedan en la otra. Entonces, tendríamos que trabajar los dos bordecitos, ¿sí?, que dan hacia el aire, no los que tocan con el índice. Y empezamos por uno, lo podemos mover antes. Agarras el dedo pulgar, lo movilizás como lo hicimos la vez pasada, haciendo como si quisiera sacar una tuerca del dedo hacia arriba. Primero lo amaso, porque al amasar todo el dedo estoy trabajando la cabeza y el cuello, pero también estoy trabajando las cervicales. Lo puedo movilizar un poco, puedo apretar un poquito la uña y la zona de la coronilla del dedo, como hicimos la vez pasada, para relajar toda la zona de cabeza y cuello. Y después, una vez que ya relajé el dedo, comenzar a trabajar con arrastres bastante fuertes o con caminatas toda la zona del borde que queda tocando con el aire. Lo toca el aire, no el índice, ¿sí? Y ese borde del dedo arrastro, pruébenlo porque está muy bueno. Lo camino, hago presiones y voy aflojando toda esa zona que es el reflejo de cervical. Después paso a la otra mano y hago lo mismo. Amaso primero un poquito el dedo, como si sacara una tuerca, que esto lo hicimos el programa pasado. Relajo toda esa zona. Trabajo con la zona de la uña, aprieto la uña, la zona de la coronilla del dedo, para aflojar toda la zona de cabeza y cuello. Y después también vuelvo a hacer el mismo trabajo para trabajar las otras mitades de las cervicales. Como les decía antes, la mitad del cuerpo izquierdo queda reflejado en la mano izquierda, y la mitad del cuerpo derecho queda reflejado en la mano derecha, ¿sí? Entonces, para hacer el trabajo completo en cervicales lo tengo que hacer en los dos dedos. Y ahí vuelvo. Arrastro, presiono, hago circulitos, cada vez con más fuerza. Una vez que ya el dedo está relajado, movilizado, puedo hacer presiones. Y voy trabajando toda la zona cervical. Si yo sigo por ese costado hasta la muñeca, voy a trabajar toda la columna. Entonces también puedo aprovechar, y una vez que ya relajé la zona cervical, continuar con estas presiones, con estas caminatas o con estos arrastres de mi dedo sobre la mano que estoy trabajando y llevar por ese mismo borde hasta la muñeca todo el trabajo de la mano para trabajar toda la columna y ayudar, como decíamos antes, a relajar toda la columna. Yo sé que es complicado, no los estoy viendo ni me están viendo, pero está bueno ir pasando estos tips y que ustedes puedan ir reconociendo, aunque sea como para tener una técnica para en algún momento poder ayudarse a relajar. Me saco los zapatos y si tengo un poquito de flexibilidad y estoy cómoda y estoy en un lugar que lo puedo hacer, hago lo mismo que hicimos en el dedo pulgar de la mano, en los dedos gordos de los pies. Los movilizo un poco, los amaso como si quisiera sacar una tuerca del dedo, aprieto un poquito la uña, trabajo la coronilla para relajar la zona de cabeza y cuello, y luego empiezo a trabajar el borde que no limita con el otro dedo, ¿sí? Se llama borde interno, pero queda hacia el aire, no toca con el otro dedo. Ese borde hago arrastres, hago caminatas, hago presiones, trabajo cada vez con más fuerza, empiezo despacito y cada vez trabajo con más fuerza. Siento al hueso del dedo, tengo que sentir que llego hasta el hueso. Entonces puedo también hacer ese trabajo y reforzarlo de la mano en los pies. No es necesario que hagamos todo. Si estamos en casa y estamos tranquilos y tenemos ganas, podemos hacerlo en el pulgar de la mano izquierda, en el pulgar de la mano derecha y en los dos dedos gordos de los pies. Si estoy en el trabajo, en el colectivo o en algún lugar que no me puedo sacar los zapatos o me es incómodo porque no tengo flexibilidad, lo hago más tiempo en la mano,
¿sí? Y eso está muy bueno. Cervicales, cervicalgia. ¿Qué es la cervicalgia? La cervicalgia, como la palabra lo indica, algia quiere decir dolor y cervi viene de cervicales. Es dolor en la zona cervical. Por eso si alguien en algún momento les dice que tiene una cervicalgia, esto no nos dice otra cosa que es que dolor en la cervical. Por lo tanto, no sabemos cuál es el origen. Si lo que tenemos es contractura cervical, rectificación de columna, tensión en la zona cervical, todos estos ejercicios son fantásticos. Si tenemos una hernia de disco, o si este dolor cervical o esta algia viene de algo más fuerte, tal vez haya que tener más cuidado y siempre hay que consultar a un médico ante la duda, ¿no? Cuando hay mucho dolor. Lo de las manos o de los pies lo pueden hacer porque no estamos tocando la zona, eso es fantástico. Si yo tengo un dolor muy fuerte y todavía no fui al médico, no sé qué es, por ahí no me pongo a hacer los ejercicios hasta no saber bien si tengo algo que tenga que tener cierto cuidado. Igual los ejercicios que dimos son muy sencillos, son muy simples y muy cuidadosos, pero por las dudas siempre hay que consultar al médico. Pero mientras consulto al médico, esto que me estoy haciendo en los dedos de los pies o de las manos, no estoy tocando la zona directa, entonces eso lo pueden hacer tranquilos. Y si ya saben que es tensión, que es contractura, que es mala postura y todo, fantástico todos estos ejercicios. También está bueno estirar, entonces podemos colocar nuestras dos manos atrás de la cabeza, llevar los codos hacia adelante como si quisiera apuntar con los codos la pared que tengo delante, y de ahí esos codos como si los quisiera llevar hacia el ombligo. Empujo mi cabeza como si la quisiera meter dentro del ombligo. Y ahí voy a estar estirando toda la columna y la zona cervical. No solo las cervicales, van a estirar desde las cervicales toda la columna. Entonces, una vez que hicieron los ejercicios que dimos al principio, de ir para un costado, para el otro, con los dedos pulgares dentro del hueco occipital, pueden ir en redondo, para arriba, para abajo, ¿sí? Una vez que hicieron los ejercicios de la mano, del dedo pulgar, puedo llevar mis manos hacia la cabeza, otra vez hacia atrás, las dos manos juntas, los codos hacia adelante, primero como si apuntáramos a la pared que tenemos enfrente, y de ahí llevamos los codos como si los quisiéramos meter en el ombligo, empujando la cabeza hacia allá. Y ahí van a sentir que estiran toda la zona cervical y toda la columna. Respiran profundo, sostienen, vuelven a respirar profundo, vuelven a sostener y levantan la cabeza lentamente, vértebra por vértebra, hasta dejarla en eje. Ese es un buen estiramiento porque aparte de mover y de soltar los músculos, está bueno estirar. Estamos compartiendo Descontracturados en el Aire con la conducción de Paula Pocoy.